Hola, muy bienvenidos al Mostrador. Hoy voy a conversar con Pablo Cabrera, analista internacional, ex embajador de Chile en muchos países, entre ellos China, Inglaterra, en fin. Pablo Cabrera, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, Federico? Buenas tardes, encantado de estar contigo de nuevo y conversar un poco de este escenario internacional. Eso, mira, vamos a conversar fundamentalmente de lo que está pasando entre Chile y Bolivia después de este anuncio del canciller, del ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Alaman, de que se estaba avanzando hacia la normalización. Y después me gustaría que antes de terminar nos contaras tu opinión, tu interpretación de lo que está pasando en Colombia, con la violencia en Colombia, con los problemas de gobernabilidad en Colombia y sus posibles similitudes con Chile. Pablo Cabrera, ¿qué hay de verdad respecto de la posibilidad de normalizar relaciones con Bolivia? ¿O fue un anuncio del ministro Alaman en el afán de figurar? ¿O fue una especie de partir por atrás en vez, oye, partir por adelante y no por atrás, poner la carreta delante de los bueyes? ¿Qué fue? ¿Es real que vamos camino a la normalización o no? ¿Y qué significa, si fuera cierto, ir camino a la normalización? ¿Qué gana Chile? ¿Por qué Chile necesita normalizar relaciones cuando las relaciones consulares aparentemente están resultando? ¿Qué significa? En tus manos, todo tuyo. Federico, a veces cuando el escenario, uno de los temas principales del escenario es el diálogo cultural, a veces es bueno partir por atrás, porque hay otras culturas que la literatura, por ejemplo, la literatura policial, se conoce el asesino antes de conocer el desarrollo de la trama. Entonces creo que sería muy atinente a los tiempos también, y en diplomacia puede ser indistintamente. Antiguamente o tradicionalmente los cristales se rompen de arriba hacia abajo, o sea, es la autoridad al final la que marca la senda, más allá de los trabajos diplomáticos del inicio y el desarrollo de una negociación. Hoy día, supuestamente, y digo supuestamente por el comunicado, porque dice que se inicia el proceso de normalización, o algunos señalan que se inicia la normalización de las relaciones entre Chile y Bolivia. Como se sabe, Chile y Bolivia no tienen relaciones diplomáticas desde el año 78 y han pasado otras épocas también sin relaciones. Y eso no significa que no hayan tenido diálogo o no haya habido tipos de negociaciones en muchas materias, porque las relaciones se han mantenido a nivel consular. Y normalmente los representantes consulares de uno y otro país son de alto nivel. Pero últimamente, a raíz del juicio de La Haya, que puso Bolivia en contra de Chile por la obligación supuesta de Chile de negociar para entregarle una salida propia y soberana al mar, conocemos la historia. La Corte Internacional de La Haya ratificó de que Chile no tiene ninguna obligación, reconoció la vigencia del Tratado de 1904 de paz y amistad entre los dos países, donde queda en claro que Chile no tiene ninguna obligación en ese sentido con respecto a Bolivia, no obstante la cantidad de facilidades que le otorga de acceso al mar a Bolivia, lo cual se ha dimensionado exponencialmente con el advenimiento del mundo digital, porque hoy día obviamente que el acceso virtual al mar o el acceso virtual a procedimientos que antes se requería el acceso propiamente al mar para hacernos, hoy día no es necesario. Pero lo principal es que a los dos países, dadas las circunstancias actuales, han decidido iniciar negociaciones de normalidad en las relaciones. O sea, que entren los diálogos, empiecen a funcionar las comisiones, que se activen procedimientos de cooperación y de coordinación para también darle implementación al Tratado de Paz y Amistad. Hemos visto que ayer o antes de ayer, simultáneamente con el comunicado, que empezó a moverse o hicieron una práctica ya
de movimiento del tren de Arica a La Paz, con las consiguientes reacciones de los camioneros, obviamente, que no quieren ver disminuidas sus posibilidades de transporte. Yo creo que esta es una muy buena noticia para Chile en particular, Bolivia también, y para la región sudamericana. Que ¿Y la por qué es una normaliza, buena? Pablo, cuando dice muy buena noticia, te refieres a esta normalización de relaciones, que significa en definitiva relaciones diplomáticas, me imagino. No, no, eso es el final. Es un proceso, esto es, no está contemplado que necesariamente esto concluya en negociaciones, en relaciones diplomáticas. O sea, el ideal sería que concluyeran en relaciones diplomáticas, pero hay que cumplir bastantes pasos con el objeto de que no repitamos lo hecho hasta ahora. Yo creo que hoy día hay que reflexionar, alzar la mirada, mirarlo con detención. La pausa ya ha sido de 11 años de diálogo interrumpido. Yo creo que normalización significa echar a andar comisiones, empezar a reanudar el diálogo. Un Ya, y diálogo eso es necesario. lo que mencionas tú, que es una buena noticia en sí Es misma. una muy buena noticia porque primero que todo, yo creo que con respecto a Chile, por ejemplo, reafirma algunas cosas. Nosotros tenemos como uno de los lineamientos más importantes de nuestra política exterior es nuestra presencia en la cuenca del Pacífico y transformarnos, de acuerdo a nuestra ubicación geográfica y geoestratégica, en un puente o en una plataforma de ingreso de productos y de otras del Asia-Pacífico hacia América del Sur. Y ese acceso era un poco una quimera o estaba un poco vulnerado o por el hecho de no tener relaciones o no tener contacto y que no, con Bolivia, que es el corazón de América del Sur. Es un poco como, este comunicado es como haber abierto se le puso un stern a las relaciones para que fluyera la sangre hacia el corazón del centro de América del Sur, que es Bolivia, con el objeto de los temas de conectividad puedan abordarse y también en beneficio del desarrollo cultural, político, social y económico de los países. Y también, de alguna manera, cuando digo que es importante para América del Sur, le da un poco de respiro, un poco de agua a esta alicaída imagen de la América del Sur o de Latinoamérica en el escenario internacional en un tiempo de pandemia y en un tiempo de estrechez económica y de demandas sociales que producen convulsión en todo el mundo. Y creo que la América Latina ha sido un ejemplo de varias cosas. Ha sido un mal ejemplo para el manejo de la pandemia, ha sido un mal ejemplo en lo que se refiere a reavivar confrontaciones de tipo social, ha sido un mal ejemplo en lo que se refiere a la fluidez de los mecanismos multilaterales para abordar desafíos y amenazas exteriores. Por eso creo que el entendimiento y el diálogo es central hoy día para poder encauzar procesos de integración que estaban en duda, también procesos de otras iniciativas que estaban en barbecho, que lamentablemente no se pudieron implementar. Y yo creo que hay un campo de actividades y de iniciativas que están ahí que pueden ir en beneficio de los dos pueblos, no solo de los beneficios de que puedan recolectar los gobiernos o las diplomacias. Yo creo que el beneficio de los pueblos, hay temas económicos, hay temas culturales, está todo este tema de la conectividad por la fibra óptica que Chile en su diseño tenía programado pasar por Argentina, por Brasil, hacia el Asia, para conectarse con Australia. Obviamente que Bolivia puede ingresar a esa iniciativa y a esa entente con el objeto de aprovechar este tipo de situaciones en un mundo moderno y de conectividad. Creo que hay un factor económico compartido, recursos compartidos, está el tema del litio, por ejemplo, está el tema del medio ambiente, son situaciones del cambio climático, es decir, son situaciones que Chile más Bolivia no son dos, sino que son cuatro. ¿Por qué? Porque son zonas, obviamente, de ejemplo, de símbolo, donde convergen las distintas vertientes del cambio climático.
el tema somos países volcánicos, con grandes montañas, con grandes cuencas hidrográficas. Obviamente que podemos trabajar en conjunto en materias de la agenda internacional. Por eso es una buena noticia, pero no colmemos las expectativas con una noticia de normalización. Yo creo que hay que ver primero cuál es el nivel donde se ha dado. Se ha dado un nivel diplomático correcto, que es los directores de las cancillerías de área, monitoreados por las autoridades máximas de ambas cancillerías. La prueba está que los propios ministros de las dos partes hicieron sus anuncios, donde ha quedado en claro en el anuncio, y eso también es un adelanto y una buena noticia, ha quedado en claro que Chile no tiene nada que negociar con Bolivia y dentro de la agenda no hay nada relacionado con el tratado de 1904 que está plenamente vigente y de que Chile vaya a tener obligaciones de negociar alguna salida al mar. Sí hay una declaración en que Bolivia señala que ellos mantienen esta aspiración. Para nosotros una aspiración, obviamente, para ellos no es solo una aspiración, porque está contemplado en la Constitución Política del Estado. Yo creo que en la medida que podamos ser exitosos, eso para nosotros y para los bolivianos seguramente es una traba importante y un revés a sus aspiraciones después de la sentencia de la Corte Internacional de la Haya. Pero obviamente que creo que se destaca porque la misma explicación de la sentencia señala que los dos países se les insta a seguir trabajando en esta materia, y la Constitución de Bolivia hace que ellos hayan querido poner esto en su declaración. Pero eso no está a otro nivel de lo que son las prioridades de Chile y lo que es el imperio del derecho y la ley. Y, de los Y no obliga a Chile. y Pablo, no obliga a Chile. solo para recordar, antes de que pasemos a Colombia, entiendo que además Chile no puede dar un corredor a Bolivia, aunque quisiera, que no quiere y no lo ha manifestado, pero aunque quisiera no puede dar un corredor a Bolivia colindante con Perú, porque requeriría el acuerdo de Perú de acuerdo a los tratados vigentes. ¿Es así? Es así, el Tratado del 29 lo establece, dice expresamente que territorios que fueron producto del Tratado del 29, que son Tacna y Arica, no puede ser ni cedido ni total ni en parte, ninguna, sin la consulta a la otra, que era lo que se conoció en su momento, era como un candado a la posibilidad de que se solucionara el tema de Bolivia de esa naturaleza, por ese camino. Pero creo que los temas de cooperación son tremendamente importantes y pueden caminar por un carril correcto, sin entrar en disquisiciones mayores con respecto al imperio del derecho o a la vigencia de los tratados. Creo que la situación internacional lo reclama y los pueblos lo reclaman. Creo que la pandemia nos ha dado también quizás una cosa buena que nos haya dado la pandemia, cuál es la importancia de la interdependencia y de la cooperación. Creo que Claro, nadie... la conciencia y la convicción de que hace falta cooperación, y para eso no hace falta, todo indica, una salida al mar de Bolivia. Se puede tener muy buenas relaciones y mucha cooperación e interdependencia sin eso, ¿no? Sin salir al mar, Más, por lo que tú explicas. exactamente, y más todavía en el contexto internacional actual, donde son mucho más fluidos los contactos y es mucho más posible acceder más allá de todas las facilidades o incluso perfeccionar las facilidades actuales a las cuales Chile ha estado siempre presente. Ese es un tema, pues es un tema que tiene, es decir, Bolivia tiene salida al mar a través de Chile de acuerdo a los tratados vigentes. Lo que no tiene es una salida soberana, pero tiene salida al mar y hay un montón de normas que están aplicables, incluso el famoso ferrocarril que se está reutilizando ahora, ¿no? Bueno, el ferrocarril es uno de los temas que está dentro del tratado, ¿no? De la utilización del ferrocarril. Y no es el único país mediterráneo en el mundo. O sea, yo creo que el mundo hoy día, la globalización o la nueva globalización que pretenden algunos instalar, o la nueva civilización, obviamente que la interdependencia pasa a ser un elemento central, el elemento de la socialización. Creo que de alguna manera el mundo estaba caminando por individualidades, por egoísmo, mientras yo esté salvo no me importa el otro.
Y hoy día la máxima o la mínima regla es que mientras no todos estén seguros, yo no estoy seguro. Entonces, América Latina obviamente tiene que hacer un giro estratégico también en modo coronavirus, que signifique entender esto y dejar atrás no solo la pandemia, sino que la epidemia de la nostalgia, de que todo tiempo pasado fue mejor. Yo creo que nosotros debemos enfrentarnos con realismo y también con idealismo, en códigos diplomáticos, en términos medios, con el objeto de que la lucha por el poder también signifique la paz y la concordia y la convivencia armónica entre los países. Y un país como Bolivia, obviamente vecino de nosotros, que tiene una frontera con nosotros, obviamente, y una historia, obviamente que merecemos los dos pueblos tener relaciones cordiales y relaciones orientadas al desarrollo y al desarrollo sustentable. Y el desarrollo sustentable no se consigue con una bala de plata o con un gobierno en particular. El desarrollo sustentable se consigue con la convergencia de una cantidad de elementos que tienen que ver con la estructura de los países. Y creo, como dije antes, que Chile y Bolivia tienen mucho en común como para poder avanzar en esa naturaleza. Y creo también, Sí. como un elemento adicional, que hay que hacer un poco más de trabajo didáctico y educacional en conocerse uno con otro país. Creo que el cambio generacional, y por un lado, o hasta en algunos casos el quiebre generacional, ha traído consigo que muchos países no conozcan a sus países hermanos y vecinos. Yo creo que la generación antigua de Bolivia, que donde hubo relaciones y también hubo rompimiento de relaciones, conocían muy bien a Chile, tenían sus admiraciones y tenían sus reservas en cuanto a algunas cosas. Pero las generaciones nuevas, dado el hecho que ha habido mucho tiempo que no ha habido estas relaciones fluidas y de intercambio y de normalización en los diálogos, han perdido ese feeling, han perdido ese sentimiento y ese conocimiento de cuáles son las potencialidades de trabajar juntos. Y creo que hay que mirar a las nuevas generaciones, dejando atrás la epidemia de la nostalgia y la epidemia y el malestar del egoísmo, con el objeto de buscar caminos de entendimiento. Y ahí es donde la diplomacia, creo que en este caso ha actuado. Y en este caso yo creo que se merece un reconocimiento la diplomacia chilena de poder abrir estos canales para poder avanzar hacia estadios de mayor integración. Pablo, entonces tú le des pura ganancia a este proceso de normalización si sigue su curso y sigue adelante, ¿cierto? Bueno, le veo ganancia, pero obviamente que toda ganancia y toda cosa positiva tiene sus riesgos. Hoy día nada existe sin riesgo. Yo creo que hay que tomar algunos riesgos. El riesgo de que se salga de los canales normales el diálogo, el riesgo que haya apresuramiento y se ponga un punto de ruptura, como ha sucedido en otras veces, no solo en la relación de Chile y Bolivia, sino que apresuramiento en otras contingencias y en otras situaciones en el escenario internacional. Por eso, reitero, Federico, es tan importante la participación de la diplomacia y la inteligencia que han tenido de que sean a nivel diplomático propiamente tal, el que inicie estos nuevos contactos y estos nuevos caminos a la normalización. Perfecto. Pablo, nos quedan muy pocos minutos. ¿Qué te parece que nos des tu impresión como analista internacional de lo que está pasando en Colombia? Esa violencia, esa falta de gobernabilidad, esa complejidad de que se está echando pie atrás al proceso de pacificación. Muy brevemente. Bueno, guardando las proporciones, cualquier sintonía o es pura coincidencia con lo que pueda suceder en otras partes. Yo creo que tiene bastante de parecido a lo de Chile, guardando las diferencias en lo que se refiere a los desarrollos nacionales de cada país y a las estructuras de cada país. Hoy día en América Latina, obviamente la pandemia ha golpeado fuertemente a la sociedad. Y ha golpeado fuertemente a la sociedad, a las clases más desprotegidas, a los sectores más marginados, y también a aquellos que entendían que habían ya recorrido un camino para alcanzar una nueva etapa en su desarrollo personal y en su acceso a los circuitos del desarrollo. Y con ese miedo que ha cubierto a la población, obviamente se ha visto que
el tratamiento a la pandemia propiamente tal, al inicio, aquí en América Latina, por eso yo inicié así mi intervención contigo, tuvo demasiado énfasis en la recuperación económica de los países, mirando la pospandemia, que en la bienestar social de la población ante el golpe que había estado recibiendo por la pandemia. Por eso pongo la pandemia como referencia. Más allá de otras situaciones de degradación moral o de confrontación, producto del terrorismo, el narcotráfico y de las esclavitudes y de las condiciones de esclavitudes modernas, obviamente, pero creo que es un referente importante para poder analizar lo que preguntas tú. Y creo que Colombia puede haber cometido algún error gubernamental en fijar las prioridades para implementar planes políticos de cara quizás a un nuevo periodo, porque estamos en el final de un periodo, y la población reaccionó bastante mal, que fue la propuesta de una reforma tributaria, donde se aumentaba el IVA, incluso a bienes esenciales como el pan, la leche y el chocolate. Creo que fue una decisión un poquito osada, donde la reacción no se dejó esperar, y una reacción al principio de conformidad calma pasó a una protesta bastante explosiva, que sí tiene parangón, ha tenido parangón en otros países, incluso en el nuestro, cuando hemos visto que en Cali, si bien es cierto, ha habido una violencia más fuerte en lo que se refiere a las consecuencias de muerte de las personas, muy lamentables, pero hemos visto enfrentamientos, incendios, secuestros, una cantidad de situaciones anómalas a la convivencia armónica que hacen recordar los peores momentos en el Ecuador, en Bolivia o en Chile. Creo que es una mala noticia para América Latina. Creo que la reacción del gobierno puede haber llegado tarde. La situación hoy día de terrorismo, que si bien es cierto no se sostiene en los mismos términos de lo que fue la guerrilla anterior, pero sí hay elementos que provienen de ella, que quieren producir caos, que no están contentos con el proceso, y también han sumado a grupos autóctonos de ciertas regiones, como la región de Cali, que también han hecho valer su protesta, que en algunos casos es legítima, pero que normalmente una protesta legítima, cuando sobrepasa las capacidades de la policía y las capacidades de las instituciones, obviamente que se vuelven violentas. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar cuáles son las capacidades para poder enfrentar y ojalá adelantarnos con criterios de realismo, de pragmatismo. Colombia es un país bien sensible a todas estas cosas. El ejemplo de Colombia es peligroso si lo miramos a lo que puede suceder en otras latitudes, no con la misma intensidad que sucedió en Colombia, me refiero a la impunidad y a la toma de espacios jurisdiccionales por la guerrilla o por grupos subversivos, que no permitía ni siquiera el acceso de las autoridades y que se fue despejando después de mucho tiempo con el desarrollo económico y con el desarrollo social. Pero a veces las cosas no se producen como se pensaron o como se planificaron. Y creo que la pandemia puso una luz amarilla y ojalá no se transforme en roja, de que volvamos a situaciones anteriores que de muy malos recuerdos. Creo que ha mostrado también que los gobiernos locales, y ese es otro elemento central que se ve hoy día, en la descentralización del poder y la descentralización de los conflictos, también en lo que sucede en Colombia llama a una reflexión respecto a las capacidades, nosotros que estamos en elecciones de gobernadores y de un cambio constitucional, llama a la reflexión en cuanto a las funciones y a las capacidades de los gobiernos locales para poder enfrentar esa situación. Si bien es cierto, en la ley de Colombia los gobiernos locales pueden sugerir, pueden planificar, pueden fomentar políticas y pueden proponer políticas, no tienen la capacidad para, por ejemplo, nombrar las autoridades de seguridad. No tienen la capacidad para poder proveerse de los equipos de seguridad y de disuasión suficiente para enfrentar estos tipos de convulsión social y de violencia.
creo que es una muy buena reflexión dentro de los cánones de la gobernabilidad y la gobernanza global y la gobernabilidad de los países, porque gobernanza y gobernabilidad obviamente que tienen un matiz de diferencia, cuál es la relación de la autoridad-gobierno y la participación de la opinión pública en todo esto. Antes era una participación, una relación vertical entre la sociedad y la autoridad, hoy día es bastante horizontal, donde hay otros actores que juegan en las tomas de decisiones, se ha complejizado el tema de toma de decisiones. O sea, el tema de Colombia, más allá de su singularidad y de sus coincidencias con otras situaciones de convulsión en América Latina, puede ser tomado en cuenta, como siempre las cosas suceden, como referencia con el objeto de corregir deficiencias o incluso de formular políticas nuevas respecto a el desarrollo social, el acceso a los circuitos del poder y el desarrollo de las personas y los más marginados, y obviamente que tienen que ser a través del diálogo. Y a través del diálogo para eliminar lo que yo también te decía, la epidemia de la nostalgia, porque no nos podemos quedar anclados a que los sistemas anteriores o las situaciones anteriores eran mejores y no había desafíos, sino que los desafíos son, el mundo es muy evolutivo, la agenda se ha densificado muchísimo, se ha aumentado los temas, y obviamente que la digitalización ha cumplido y la pandemia han cumplido su cometido. Y un cometido desafiante, un cometido demandante, cuya respuesta tiene que ser obviamente muy serena y tiene que usar el Estado todos los mecanismos que le provee para desarrollar el sistema democrático en paz y en seguridad y en armónica convivencia. Y creo que eso, que puede sonar muy bonito en un discurso, a veces es difícil implementarlo, sea por mezquindades, sea por poca preparación, o sea por la oportunidad de hacerlo. Por eso Oye, creo que... o sea, por deficiencia de los gobernantes. Por cierto, Oye, un mal gobernante hace mucho daño a un país. por Sobre todo cierto, cuando nadie son escapa, cuando son sistemas presidencialistas. Sobre todo, por ejemplo, en Chile, sobre que es todo. presidencialista extremo. Claro, por eso creo que hay que tomar en cuenta la evolución del sistema, poner las cosas en la balanza, buscar en código paz, en código seguridad, en código amistad, en código convivencia, en código desarrollo, porque no hay que descuidar también que la convulsión social también viene por los bajos estándares de desarrollo. Y esto es un círculo vicioso. Entonces, transformémoslo en un círculo virtuoso, donde cada uno pueda poner las cosas arriba de la mesa y podamos hacer balanceadamente el ingreso a estas demandas de este siglo y de esta mundialización que nos sofoca, ¿no? Pero como América Latina y Colombia en particular, ha tenido momentos muy significativos que han llamado la atención del mundo. Y por ponerlo en el caso de Colombia, en Colombia nace el realismo mágico, y que puso a la América Latina en el centro del radar del mundo. Y después se fue diluyendo por otras razones. Hoy día, cuando es muy difícil y hay que hacer un esfuerzo para las lecturas profundas y para las lecturas densas, ayudémonos con lo que nos dan otras disciplinas y busquémosle el camino correcto, busquemos otro elemento que pueda poner en el centro de gravedad a América Latina. Y ahí tenemos mucho, la energía, por ejemplo, el agua y la juventud. Eso lo vamos a dejar ya para otra conversación. Yo creo que está bien por hoy. Pablo Muy bien. Cabrera, analista internacional, muchas gracias por esta conversación y estamos en contacto. Gracias, Federico, encantado, siempre.